Santo es el Señor en este momento, Padre. Estoy delante de tu bendita presencia para alabarte, para glorificar tu santo y poderoso nombre. En este día tan especial, Padre, vengo delante de tu presencia, exponiendo la palabra del Dios Todopoderoso a las almas que quieran escuchar el mensaje de tu verdad en este momento. Padre bendito, en el nombre de Jesús amado, heme aquí delante de tu presencia estoy, para exponer el fuego de tu palabra a los corazones que escucharán en este momento tu bendita palabra, Señor amado, que dice en Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante, que dice así: muertos al pecado. Cuando nosotros venimos y morimos al pecado, es cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como el Salvador de nuestras almas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, en la carne, en el espíritu, estábamos muertos delante de la presencia de Dios. Y cuando nosotros venimos y aceptamos a Jesucristo como el Salvador de nuestras almas, morimos alma, espíritu y cuerpo delante de Dios, y somos resucitados por la sangre, por el perdón en esa cruz que Él derramó por cada uno de nosotros. Ese es morir al pecado, nacer para Cristo en vida espiritual en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, 1 dice así, signo de interrogación. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, conviene aún, dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No se puede vivir en el pecado. Cuando hemos conocido esa luz verdadera de Dios en nuestro espíritu, es imposible volver a pecar en la carne cuando entregamos nuestras pasiones carnales, humanas, a la presencia de Dios. Por eso dice ahí la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿O no sabéis, dice, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Por lo tanto, alguien que ya haya muerto su carne al pecado, no puede perseverar en ese pecado a través de su carne, porque Cristo ha resucitado en su corazón. Por eso tenemos que dar, dice la Biblia, frutos dignos de arrepentimiento en el Espíritu.
espíritu, no en la carne. ¿Por qué? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, asimismo nosotros andemos en novedad de vida. Andemos en esa luz admirable, en esa luz en la cual hemos sido llamados, que es la luz del Espíritu Santo, el cual dice la Biblia que Él es el que los redarguye a nosotros de pecado cuando pecamos delante de la presencia de Dios. Dice que el Espíritu Santo los redarguye de maldad. Por eso nosotros no podemos andar diciendo que somos cristianos y andamos en el pecado. No podemos decir, yo soy evangélico cristiano y estamos viviendo en adulterio y fornicación delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que guardarnos de no pecar contra nosotros mismos ni contra Dios. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser nuevas criaturas. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvan más ¿al qué? Al pecado. Jesucristo vino a destruir ese pecado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros ojos, en nuestros oídos y en nuestros pensamientos. ¿Cómo Jesucristo lo vino a destruir? A través del sacrificio que Él ofreció en la cruz del Calvario, para que esa herida del pecado que había en nosotros fuera sanada a través de la sangre de Jesucristo, por medio del arrepentimiento, buscando esa confesión, para que Jesucristo perdonara nuestros pecados de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo y todo nuestro ser. 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente en Él en la esperanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirva más al pecado, sino a Dios en libertad. Y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere la muerte. Ya no muere la muerte, no enseñorándose más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vivimos para Dios, vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado. Pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia de Jesucristo. Un verdadero cristiano de verdad, antes de ir a pecar, la va a pensar y repensar en perder esa gracia, en perder ese privilegio de llamarse hijo de Dios delante de su presencia. Antes de ir a claudicar en dos pensamientos, tiene que sentarse a meditar en su vida personal, cuánto Dios ha hecho y ha limpiado en su vida espiritual, para no presentar, dice la Biblia, sus miembros, su cuerpo al pecado, sino al Espíritu Santo, en santificación para Dios, en limpieza, en pureza, en santidad, apartándose de toda clase de inmundicia, de pensamientos lascivos, de palabras torpes, de torpes pensamientos, de mente destructiva para sí mismo. Dice el apóstol Pablo: no presentes tu cuerpo para que el enemigo use tu mente y tu corazón para destruirte delante de Dios. No lo hagas, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tenemos que presentarlos como olor agradable y ofrenda grata delante de la presencia de Dios, sin pecado, sin faltas. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. De alguien que procesa verdad, de alguien que vive la verdad de Dios en su vida. Por eso yo no estoy de acuerdo que muchas personas dicen: oh sí, somos carne, no somos aquí, no somos allá. Mentira. Es conforme usted se santifique delante de la presencia de Dios, así usted va a hablar. Porque si usted se santifica delante de la presencia de Dios, el mismo Espíritu Santo dice a través de las Escrituras: el que esté limpio de este mundo, sígase santificando, sígase purificando, sígase lavando con la palabra de Dios. Siga santificando su alma, su espíritu, su cuerpo, para que Dios le bendiga, para que Dios le use. Pero si usted quiere seguirse ensuciando, dice Pablo, ensúciese. Lo deja a opción de cada persona. El Espíritu Santo es tan precioso que nos da libre de albedrío, que somos nosotros los que tenemos que decidir o santificarnos para Cristo o desantificarnos para el enemigo. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que presentar nuestros miembros, alma, espíritu y cuerpo delante de la presencia de Dios en santificación. ¿Para qué? Para que seamos esos instrumentos
fuente de agua para otros, para que seamos ese ejemplo vivo, que sí se puede vivir una vida en santidad en esta era en la que estamos. Porque el mismo Jesucristo dijo que Él busca, dice, adoradores que le adoren en espíritu y de verdad. Y cuando nosotros buscamos esa verdad y esa santificación de Dios cada día, a través de la lectura de la palabra, a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de la oración, a través del ayuno, a través de consagrarse de verdad para Cristo y ser un ejemplo no solo al mundo entero, sino al vecino, a los amigos, a la familia, a las congregaciones, ser un ejemplo de verdad, no un ejemplo de mentira, ni de hipocresía, ni de dos, ni de tres caras, una sola, la cara de la sangre de Jesucristo que fue derramada por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ser ese ejemplo vivo hoy en día, como pueblo de Dios, como gente que dice hablar de Cristo, como mujeres y hombres de hogares que viven la palabra de Dios, ejemplo para nuestros hijos, nuestros suegros, nuestras nueras, nuestros yernos, lo que sea, ejemplo de vida espiritual, ejemplo de amor y de misericordia, ejemplo para poder llevar un mensaje de Dios a las almas. Que cuando usted y yo hablemos de la palabra de Dios, esa gente pueda ser compungida, convencida a través del Espíritu Santo, que cuando usted habla la palabra de Dios, ellos puedan sentir esa seguridad de lo que nosotros estamos hablando, que estamos tratando de vivir la palabra bendita de Dios en lo poco perfecto que somos delante de la presencia de Dios, apartados del mal. Por eso dice aquí: porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia de Jesucristo. Y muchas veces el mundo entero está viviendo bajo el pecado, bajo la ley de su pecado, en la carne, en el espíritu y en su propia vida. Pero nosotros, como los hijos y verdaderos hijos de Dios, ya no podemos vivir bajo la ley de ese pecado que martirizaba nuestras vidas. Ya nosotros vivimos bajo la gracia de Jesucristo, bajo esa misericordia, bajo ese amor, bajo esa piedad, bajo ese amor infinito de Dios. Aleluya. No tenemos que abusar de esa gracia de Dios para irnos a pecar y hacer las cosas malas delante de la presencia de Dios. Tenemos que meditar cada día: ¿qué estoy haciendo yo como ejemplo al mundo? ¿Estoy siendo un buen ejemplo o estoy siendo un mal ejemplo como cristiano y como iglesia en Cristo Jesús? Por eso el apóstol Pablo hablaba de esta manera. Dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. No podemos seguir pecando ya. Porque la Biblia dice que el que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice. He aquí todas son hechas nuevas cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como el Salvador de nuestras almas. Dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Pero Cristo nos vino a dar vida y vida en abundancia por su sangre en la cruz del Calvario. Por eso no podemos perseverar en el pecado. No podemos perseverar en la ley del pecado natural que había y que hay en nosotros. Nosotros tenemos que caminar en la ley de la gracia, del perdón y la misericordia de Dios, apartándonos y consagrándonos para Jesucristo, no para los pastores, no para ninguna iglesia, para Jesucristo. Porque dice que tenemos vida en Él. Y cuando esa vida espiritual está en nosotros, a través del Espíritu Santo, en nuestro espíritu, no podemos permitir el pecado que entre a nuestro cuerpo a hacer estragos en nuestras mentes, en nuestros pensamientos y en todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, por lo cual nosotros no podemos vivir una vida pecaminosa delante de Dios. Tenemos que vivir una vida apartada en santificación para Cristo. Óigalo bien. Romanos 6. Tenemos que morir al pecado. Y cuando dicen morir al pecado, es que la carne tiene que morir a todos los deseos mentales, carnales y destructivos en nuestra vida. Dice que, pues, diremos, signo de interrogaciones. Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque la Biblia dice que lo menospreciado de los hombres, lo vil de la tierra, óigalo bien, escogió Dios para, dice, avergonzar a los sabios y entendidos en la tierra. ¿Para qué? Para que su nombre sea enaltecido a través de aquellos el cual hemos sido levantados, perdonados y fuimos arrastrados por el pecado, pero Cristo vino al rescate de cada uno de nosotros, para que nosotros conociéramos verdaderamente ese cambio físico, espiritual, moral, humanamente, que nadie daba un 5 por aquellos que el enemigo arrastraba. Pero Jesucristo dio su vida, dio su sangre, mostró su amor en esa cruz. Cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen conmigo. Perdona sus pecados, perdona sus maldades. Aquí estoy pagando un precio que yo no tengo que pagar, pero tú me has mandado a que yo obedezca tu palabra, para que yo muera por cada uno de ellos que sin merecerlo lo están mereciendo. Ahí Jesucristo, amado hermano, amado amigo, joven, anciano en Cristo Jesús, Él mostró su amor, Él mostró su misericordia, Él mostró su perdón. Ahora, hermano, amigo en Cristo Jesús, Dios quiere perdonar ese pecado oculto que hay dentro de tu espíritu, que hay dentro de tu corazón, que tienes en lo más profundo de tu corazón. Hay pecados ocultos que tú necesitas confesar. Hay pecados ocultos que te están matando. Hay pecados que tú necesitas confesarle a tus hijos, a tu esposa,
a tus padres, a tus abuelos. Hay pecados que te están agobiando. Hay pecados que te están envejeciendo. Hay pecados que te tienen tirado en una cama. Es tiempo que te levantes. Es tiempo que le digas, Señor, perdóname. Es tiempo que le digas, Padre, dame ese valor, dame ese coraje, dame esa gracia. Dios mío, perdona mis pecados ocultos. Por eso Dios, amado hermano, amigo en Cristo Jesús, en esta noche te dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Por qué? Porque en tu corazón está el dolor. En tu corazón está escondido el pecado y la tristeza. ¿Sabías tú que el pecado trae enfermedades a tu vida? Trae cánceres, úlceras. Trae toda clase de enfermedades cuando tú no confiesas tu pecado, amado hermano, amigo en Cristo Jesús. Déjame decirte en esta noche, amado hermano, amado amigo, Dios quiere perdonarte cada uno de tus pecados que tienes ocultos en lo más profundo de tu alma. Porque Él sabe que eso te está agobiando. Él sabe que eso te está matando. Déjame decirte que Cristo quiere darte libertad en esta noche, amado amigo, hermano en Cristo Jesús. Permítele a Dios y al Espíritu Santo que te libere en esta noche de tanta enfermedad, de tanto dolor, de tanta maldad que hay en tu corazón. Déjame decirte que Cristo quiere liberarte en esta noche, amado hermano, amigo en Cristo Jesús. Permítele a Dios que tu alma en esta noche descanse en esa paz bendita que dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 6. Voy terminando. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado no podemos vivir más en él. Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, donde ya no hay pecado. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en libertad, en la cual hemos sido llamados. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Aleluya. Resucitaremos sin pecado. Gloria a Jesús. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no vivamos más ¿al qué? Al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Aleluya. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere la muerte. Ya no muere la muerte. No se enseñorea más de Él. Jamás la muerte tiene derecho sobre nuestro cuerpo, porque hemos muerto al pecado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Aleluya. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias de ninguna manera. Ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Óigalo bien, amado hermano y amigo en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, no podemos prestar nuestros miembros al enemigo para que nos destruya. Nosotros tenemos que presentarnos delante de la presencia de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? En ninguna manera. ¿Podemos vivir una vida derrotada delante de Dios? En ninguna manera. Dice el apóstol Pablo que presentemos nuestros miembros delante de la bendita presencia del Dios Todopoderoso. Padre amado, en esta noche yo vengo suplicándote por cada mente, por cada espíritu, por cada persona que va a escuchar este video, que el Espíritu Santo penetre hasta lo más profundo de vuestros corazones. Amado oyente, amado hermano en Cristo Jesús, amigo, déjame decirte, hay esperanza para ti en este hermoso día. A través de la pantalla ha llegado a tu vida la oportunidad de vida eterna en Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, sino en Jesucristo mismo hecho hombre, en esa sangre, en ese sacrificio divino. Yo te hago la invitación, amado hermano, amigo, iglesia en Cristo Jesús, para que vengas y confieses a Jesucristo como el Salvador de tu alma. La palabra de Dios dice que es mejor perro vivo que león muerto. Yo te hago la invitación, amado hermano, amado amigo, anciano, iglesia en Cristo Jesús, a un arrepentimiento delante de la presencia de Dios genuino, sin miedo, para que tú conozcas esa verdad de Dios en tu vida. Porque la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre, y esa verdad es Cristo Jesús a través de su palabra, hablándote yo en este video, en esta noche. Es el Espíritu Santo, amado hermano en Cristo Jesús, que te está haciendo ese llamado al arrepentimiento en esta hermosa noche. La palabra de Dios dice, necio, lo que has prevenido, ¿de quién será? Dice, haz ahora lo que tienes que hacer mañana, porque no sabemos el día de mañana si tú vas a amanecer. Porque muchos mueren sin Cristo y sin esperanza en estas noches. Muere el joven, el anciano y el niño.
Pero tú y yo tenemos la oportunidad esta noche de decirle, Padre, como dice Gálatas 6, del 1 al 15. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Amado hermano en Cristo Jesús, en esta noche Dios quiere que mueras a ese pecado. Él quiere darte vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios dice que Él habla a tiempo y fuera de tiempo a tu vida. Apocalipsis 3 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta de su corazón, yo entraré a él y él entrará conmigo y yo cenaré con él. Ahora Dios te invita a esa boda preciosa, a esa cena preciosa, para que tú vengas a sentarte a la mesa, a comer del maná del cielo, que es su bendita palabra de Dios. Que tú le digas, Padre, heme aquí. Ciertamente el pueblo de Israel comió el maná del cielo que cayó en el desierto. Pero tú eres ese maná, Jesucristo mismo, que bajó del cielo. Amado hermano en Cristo Jesús, déjame decirte que esta noche Dios te está haciendo el llamado a tu vida. Porque Él no quiere que te pierdas, sino que conozcas la vida que está en Él. Padre, en el nombre de Jesús, dejo las almas delante de tu presencia. Redarguye sus corazones. Espíritu Santo de Dios, toca los corazones. Redarguye su espíritu, Padre. En el nombre de Jesús. No importa el dolor. No importa la enfermedad. No importa el pecado y la tristeza que estés pasando, amado hermano, amigo en Cristo Jesús y iglesia de Dios. Levántate y camina en el nombre de Jesús. Hay esperanza para ti. Endereza tus pasos delante de la presencia de Dios. Y dile, Señor, camina conmigo. Tómame de tu mano. Hay momentos que ya no puedo. Hay momentos que siento que voy a desmayar. Pero con tu presencia, yo sé que caminaré. Dígale al Señor, heme aquí, Padre. Endereza lo que está torcido en mi mente, mi corazón y mi espíritu, para que yo pueda caminar en esa libertad que dice tu palabra, que conoceré la verdad y esa verdad me hará libre. Y esa verdad es Cristo Jesús, aleluya. Amado hermano en Cristo Jesús, amigo, anciano, joven, iglesia, te dejo bajo la mano poderosa del Dios Todopoderoso. Te invito a que te levantes en el Espíritu y dígale, Señor, aquí estoy. Ya el enemigo destruyó mi mente, mi corazón, mi cuerpo y mi carne.
Pero yo quiero, Padre, en esta noche entregarme alma, espíritu y cuerpo delante de tu presencia. Así confiésele al Señor. Y dice que Él escucha las peticiones de nuestros corazones. Padre amado, levanto mis manos en este momento. Extiende tu mano poderosa. Que tu Espíritu Santo penetre hasta lo más profundo de sus corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, los dejo delante de tu presencia. Encárgate tu Espíritu Santo a redarguir sus corazones. Que sientan esta noche tu presencia. Que tu Espíritu Santo hable en esas camas con ellos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. En ese nombre que es sobre todo nombre. Donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey de Reyes. Es el Señor de señores. Es el Alfa y el Omega. Es el principio y el fin de nuestras vidas. Es aquel que murió en la cruz del Calvario. Es aquel que te está esperando, amado amigo, hermano, en Cristo Jesús en esta noche. Que la gracia, que la paz y el amor de Jesucristo traspase las pantallas tocando tu corazón, amado hermano, a través del Espíritu Santo por medio de la palabra. Es enviar a tu espíritu. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Cristo te ama, amado hermano, amigo en Cristo Jesús, iglesia. Te amo en el amor de Cristo porque estoy exponiéndote la palabra del Dios Todopoderoso para que tu espíritu reciba, para que tu espíritu sea libre en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Padre bendito, me retiro de este lugar, mas nunca de tu presencia. Bendice a cada uno de aquellos que escucharán este mensaje de tu palabra que dice Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en la muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Aleluya. Gracias, Señor. Bendice este video y a los hermanos y amigos que lo van a escuchar, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, mi alma te alaba y mi ser te bendice en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, que la gracia, que el amor y que la paz de Dios, amados hermanos, gobierne en vuestras vidas. Cristo les ama y yo también. Reciban este mensaje. Romanos capítulo 6. Muertos al pecado. Vivamos en la gracia de Jesucristo. Aleluya. Amén.